Tenemos otra cuarentena. Yo todo esto lo tengo en la Biblia, pero no tenemos tiempo, o sea, quería leer los pasajes bíblicos, pero tenemos otra cuarentena y esa cuarentena la tenemos con Elías. Elías es un caso diferente en esto porque esta cuarentena la tuvo que vivir solo. Elías, que había estado en el Monte Carmelo, que había sido un baluarte de valentía aparentemente. Después, por la amenaza de una mujer poderosa, se acobarda, huye. Y en su cobardía Dios lo rescata en su gracia. Y lo hace peregrinar 40 días hacia el mismo monte donde Moisés había pasado la cuarentena con Dios. Y allí, lleno de culpa, mientras en ese peregrinaje Elías se da cuenta de que Dios todavía tenía un plan para él, porque Dios lo fortaleció para caminar esos 40 días y 40 noches. Y al final de esa cuarentena, Elías termina recibiendo una revelación de Dios. Y Dios le muestra que el poder de él no se manifiesta tanto en un torbellino, no se manifiesta tanto en un terremoto, no se manifiesta tanto en el fuego, no se manifiesta tanto en el Monte Carmelo como en un silbido apacible. Elías también necesitaba entender lo que nosotros necesitamos entender. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Y Elías salió de allí, de esa cuarentena fortalecido para cumplir la misión que le tocaba, sin saber que Dios lo estaba fortaleciendo para vivir los últimos días aquí en la tierra y poder ser trasladado al cielo. Tenemos otra cuarentena de otro profeta. No sé si se acuerdan cuál es la próxima cuarentena que tenemos en la Biblia. Y la próxima cuarentena que encontramos en la Biblia la encontramos con el profeta Jonás. Dios lo llama a predicar y lo llama a predicar 40 días. Y después de esa cuarentena todo iba a cambiar en Nínive con el pueblo de Asiria. Y Dios en esa cuarentena muestra su amor, muestra su gracia. Jonás tuvo la oportunidad de buscar a Dios en esa cuarentena. Sin embargo, para lo único que se dedicó Jonás fue a predicar. Pero en esa cuarentena Jonás no recibió ningún cambio. Y sí, ahora podemos estar desesperados nosotros los pastores porque ahora hay que predicar, porque está la cuarentena, porque vino la señal, porque hay que predicar profecía, porque hay que predicar un montón de cosas. Pero acuérdate que tú puedes predicar como Jonás y no estar buscando a Dios. Jonás, que era profeta, predicó 40 días y no se encontró con Dios. Y aquellos asirios que eran totalmente sanguinarios, simplemente al escuchar el mensaje de Jonás se encontraron con Dios y se arrepintieron. ¿Qué pasaba con el profeta de Dios? Esto nos muestra que así como Elías era un cobarde y sin embargo Dios lo hizo valiente, también Dios puede elegir como profetas a personas testarudas, cabezas duras, legalistas como Jonás, que no aceptan la gracia. Y sin embargo Dios en su amor los manda a hacer una misión para que aprendan que Él es un Dios de amor. Y que se ha levantado un pueblo de Dios, se ha levantado para salvar, no para condenar a los asirios, sino para salvar a los asirios. Y de la misma manera tendríamos que aprender nosotros que en esta cuarentena recibir una revelación de Dios para entender que Dios nos ha levantado para salvar al mundo y no para condenarlo. Tenemos la próxima cuarentena que aparece en la Biblia, que está en Mateo capítulo 4, que es la cuarentena que pasó Jesús. Y en esta cuarentena Jesús busca a Dios. Pero nosotros vemos que en la primera tentación lo que trataba de hacer Satanás es que Jesús quiebre esa cuarentena. Y si Jesús quebraba esa cuarentena, de alguna manera iba a quebrar su ministerio, iba a quebrar su misión, nos íbamos a perder todos. Y por eso, aunque yo no quiero magnificar demasiado esto o espiritualizarlo demasiado, pero no podemos quebrar las cuarentenas que Dios nos da, porque cuando Dios nos da una cuarentena es que nos está preparando para la misión que viene. Y Jesús fue a esa cuarentena para prepararse para la misión que venía, una misión que transformó el mundo, una misión que transformó el universo, una misión que nos hizo nacer a nosotros como iglesia. Satanás hizo lo posible
para hacerle sentir a Jesús que esa cuarentena no tenía sentido. Hizo lo posible para minimizar la importancia de esa cuarentena. Hizo lo posible para hacerlo a dudar a Jesús en su llamado y hacerlo dudar de su filiación divina. Y lo mismo puede estar haciendo Satanás hoy. Hoy puede ser que Satanás esté tratando de hacerte sentir de que esto es una cosa más que está sucediendo. Es una pandemia más. Siempre hubo pandemias. No minimices los llamados que Dios te está haciendo. Y sí, es verdad, no podemos estar con miedo, pero no podemos tampoco empezar a decir esto es algo más. Porque no solamente eso lo escuchamos de la gente que no conoce a Dios, sino que muchas veces nosotros los que conocemos a Dios parece que tenemos un gran miedo a encontrarnos con Dios. Y minimizamos todo aquello que sucede porque no queremos ser alarmistas. Y es que está bien, no tenemos que ser alarmistas. Tenemos que buscar a Dios. No tenemos que estar pendientes del coronavirus, tenemos que levantar la cabeza al cielo. No es el coronavirus el que nos va a salvar, es Cristo. Y este es el momento de buscar a Cristo y de pedirle que se revele a nosotros para que nos muestre la misión que tendremos después de que esto pase.